justamente está en la línea telefónica el diputado federal Federico Doring. Él pertenece a la bancada del PAN. ¿Cómo estás, Federico? Bien, Primitivo, ¿cómo estás? Buen día, con gusto Bien, buen saludarte. día. Oye, con forceps, pero se logró finalmente discutir este tema de Adán Augusto López. Lo traían, ahora sí que, como dicen los clásicos, como canica en lavabo, ¿no? Y subiendo y bajando para tratar de defenderse. Sí, con forceps, pero déjame hacer una precisión que yo debo de hacer. A ver. Sí bajó a defenderse, según él, de todas las soluciones con todos los oradores. Pero yo te puedo asegurar, y ahí está el video del día de los, que todo lo que yo le dije cayó como momia. De todo lo que yo le dije, no tuvo media sílaba de mentiras para bajar a defenderse. Con el único orador con el que se quedó calladito, como dirían por ahí, calladito se vio más bonito, fue con tu servidor, porque pues como se lo dije, ni modo que me viniera a mí a decir pruebas, 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 cuando las pruebas las hizo el hijo del general secretario de la Defensa, desde el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, y también es un mentiroso, cobarde, porque dijo, ay, pero el reporte de Guacamaya Leaks fue del 2022 y yo ya no era gobernador. Sí, inútil, nada más que la fecha del reporte es de octubre del 21, cuando todavía eras gobernador, nada más que tardaron en hackear lo que estaba ocultando la defensa de tus fechorías. ¿Hay manera de creer que Adán Augusto López pues no se hubiera enterado de lo que todo el mundo sabía? Lo sabía el ejército, lo sabía la marina, lo sabía el presidente de la República, que además era su amigo, ¿no? Sí, claro, a ver, él falta la verdad en varias cosas, porque cuenta una telenovela de cómo, ay, yo lo tengo que nombrar en una crisis. Lo que no dice es que a él ya lo había detenido la CIA, estoy hablando de Hernán, por supuesto, en 2006, cuando participó en un gobierno priista anterior. Ya tenía mala reputación en Tabasco. El solo hecho de haberlo reclutado es un error histórico, porque si tú jalas a alguien que ya lo habían detenido por delitos en el área de reclusorios, pues ya tendrías que poner tus barbas a remojar. Lo Ujú. primero. Lo segundo, ¿por qué ayer? Si checas la intervención es bien interesante, el cinismo. No ofreció nunca una disculpa, jamás dijo me equivoqué, jamás dijo me arrepiento, jamás dijo me traicionó. Primitivo, no dijo me traicionó, no dijo abusó de mi confianza, nada más dijo, ay, pues yo no me di cuenta. No, pues que sea medio inútil, eso ya sabíamos, pero uno supondría que cuando menos hay un deslinde, hay un acto de contrición, que no lo hubo. Y como le dije yo ayer, pues el asunto con Adán Augusto es que Gora goza de un fuero que no es propiamente legislativo, Sí. primitivo, goza del fuero de la chingada en Palenque, Tabasco, porque si tú eres el notario Ajá. que escritura las propiedades de López Obrador y los hijos, si tú eres el notario que hace sus empresas para Claro. lavar dinero con chocolates y todas esas cosas, pues tienes todos los secretos de esa familia en tu mano. Eso es su impunidad. Por eso cuando sale muy llorondo dice, aquí estoy esperando que me cite la justicia. Le dije, sí, como Rubén Rocha, al que tampoco han mandado Claro. llamar a la justicia por el asesinato de Melesio Cuen, a pesar Claro. de que tú sabes que el que le dijo que era un montaje lo de la fiscalía y la gasolinería fue Gertz Manero, y ni así lo han podido meter a la cárcel. Oye, Federico, tenemos que hacer una pausa. ¿Me aguantas 2 minutos en la línea y continuamos con la plática? Claro, claro. Aquí estamos platicando con Federico Doring. Continuamos en la charla con Federico Doring, diputado federal del Partido Acción Nacional, y todo lo que ocurrió ayer en la comisión permanente, pero lo que, pues, hay que ir más allá, porque lo que ocurrió ayer fue simplemente el reflejo de la cerrazón de Morena, de sus aliados, para entrarle al tema que está sobre la mesa desde hace varias semanas y que sacó a la luz, Federico, no un periodista, no un comentócrata, no un miembro de la oposición, sino un integrante de las Fuerzas Armadas. O sea, el señalamiento contra Hernán Bermúdez Requena vino de lo más alto, permíteme decirlo así, del Estado mexicano, Federico. Eso no tenemos que perderlo de vista. No, esa es la enorme, digamos, daga que tiene clavada, porque no solo eso, es el más alto funcionario encargado de inteligencia, porque era el del Centro Nacional de Fusión de Ujú. Inteligencia, pero con otro agravante. En el discurso político de López Obrador y de Morena era, nos vamos a basar en nuestra confianza en las Fuerzas Armadas, porque no podemos confiar en las policías
civiles que están tan corrompidas, fundamentalmente con la narrativa de García Luna. Bueno, pues si tú dices que en quien confías son los militares porque no confías en policías civiles y los militares, Primitivo, te dicen que tienes un policía corrupto, que es el mismo caso de García Luna, con la diferencia de que en vez de que te acusen de haber pactado con el narco, te acusan de crear un cártel desde el gobierno, lo cual es todavía peor. ¿Por qué no le crees a los militares? Y sobre todo cuando el reporte lo pone en la mesa de Audomaro, que es tu general de todas las confianzas, el hijo del general secretario de la defensa. ¿Con qué argumento te haces tarugo? Si tú dijiste que la salvaguarda de la seguridad nacional eran los militares y en ellos depositaste tu confianza, las aduanas y todos porque decías que eran de alguna forma incorruptibles, ¿no? Entonces, ese es otro gran asunto que no tuvieron manera de responder. ¿Por qué era importante el debate? Creo que es importante para el auditorio, Primitivo. Porque el auditorio merece una opción donde se contrasten las versiones. Y lo único que hay es dichos de políticos. Detrás de un micrófono, pues muchos políticos pueden decir mentiras detrás de un micrófono y periodísticamente eso se comunica, aunque el político esté diciendo una mentira. Pero cuando uno dice una sandez, una estupidez, una mentira en un debate político, siempre va a haber alguien ahí para refutarle su mentira. Y eso es lo que pasó. Ya se acabó estas 3 semanas de mentiras como la mañanera, propagandísticas, porque ya vimos que no tienen ni siquiera con qué defenderse. No dijo una sola verdad. Por eso te reitero, su defensa es, sí, pero no fue mi gobierno. No seas idiota. La ficha es de cuando estaba en tu gobierno, nada más que se tardó. A ver, los cables, los documentos filtrados por Guacamaya Leaks revelan varias cosas, ¿no? Revelan que las Fuerzas Armadas conocían, pues prácticamente desde que fue nombrado, ¿no? El accionar de Hernán Bermúdez Requeda, no como miembro, sino como líder de la barredora. Hemos platicado con periodistas como Oscar Balmen, por ejemplo, que nos han señalado que a diferencia de otros grupos delictivos, este grupo de la barredora fue fundado por un sujeto que ya tenía el poder político y como secretario de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública. Es que es inédito. Eso es increíble. Te pongo un símil. A ver, tenemos otro estado en crisis, Sinaloa, porque el gobernador, con ese cinismo que lleva en las venas, dice, no, sí, fui a reunirme con el Mayo y uno de los hijos del Chapo para arreglarle lo de la Universidad Autónoma del Estado con Melesio Cuen, ¿no? Eso así lo dice como si fuera a tomarse un café ahí en los portales del Zócalo, ¿no? Decía, pues vine a echarme un cafecito con mi amigo de la primaria. No, compañero, son narcos, pero bueno, esos son acuerdos con narcos. No es como que Rubén Rocha deshizo a los Mayos y a los Chapos para quitarles el mercado y que el cártel de Rubén Rocha fue el cártel hegemónico en Sinaloa. No desplazó su competencia para robarse todo desde el gobierno. Es todavía peor lo de la barredora. Desde luego, la barredora operaba desde el poder y además hubo avisos, ya y lo habíamos... con otro agravante, primo. A ver, mira, yo estoy, de esto es lo que estoy quizá más azorado. En México, hasta a Hernán Bermúdez y Adán Augusto y López Obrador, los narcos eran narcos y los empresarios corruptos eran empresarios corruptos. Pero tú nunca viste que el Mayo, que el Chapo, perdóname, fuera contratista de Dos Bocas y del Tren Maya. No. O sea, eran narcos, se dedicaban a lo suyo. Y siempre ha habido empresarios que corrompen funcionarios para obtener contratos, ¿no? Sí. Pero ese es otro tema. El hecho de que el hermano de Hernán haya conseguido contratos en Dos Bocas y Tren Maya, con lo escrupuloso que ha de haber sido que el observador haya escogido a través del ejército. ¿Quién sí que no? Es otro sinsentido, porque terminó el diésel del huachicol de estos señores en el Tren Maya. Primera explicación, ¿cómo? Segunda, ¿cómo se vuelve el hermano del narco que ya traes tú en el radar, que se supone que financieramente estarías viendo que no lave dinero? ¿Cómo se vuelve contratista de las obras insignia de López Obrador? Eso tampoco había pasado nunca en la historia de ningún narco en el país.
Tú has dicho, Federico, que a Adán Augusto López lo protege el fuero de la chingada, en referencia Sí. a la capa protectora de Andrés Manuel López Obrador por todas sus relaciones. Vamos, el notario Adán Augusto López tenía relaciones con todo mundo, ¿no? O sea, vamos, eso es muy interesante para ir tejiendo esta trama de poder que se fue armando en Tabasco y se terminó corrompiendo a través de la presencia de gente como Hernán Bermúdez Requena. Con todos estos intereses, ¿a dónde va a parar el tema, Federico? Vamos, lo lógico, bueno, en una sociedad civilizada sería que Adán Augusto López se separase del cargo, ¿no? Por honestidad, por una cuestión ética, eso no va a pasar, porque además en México no pasa, no Por es no un asunto dañar al suyo solamente, movimiento, hombre. ¿Eh? por cierta gratitud, por no dañar al movimiento, pero pues tampoco eso le importa. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde A ver, va a terminar este asunto que es escandaloso y que además, hay que decirlo, es un escándalo que no se apaga? no se va a pagar. No, 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 como bien decías, tú decías elefante, yo lo llamo mamut, pero eso sigue ahí en Palacio Nacional. A ver, yo te voy a decir qué es lo que veo que están intentando hacer y no les va a salir. Quieren justamente lo de Rubén Rocha, que se normalice, que pase un año y la gente diga, sí, 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 bueno, ya, al siguiente tema, y que no pase nada. Aquí la clave, ¿cuál es? Y la clave se llama Claudia Sheinbaum Pardo, me explico. Cuando Claudia empezó su gobierno, ¿te acuerdas? Que también tuvo que renunciar a otro inútil al que le echaron diamantina a las mujeres en 2019 por su inseguridad, a Jesús Horta. Sí. Jesús Horta, que fue su primer secretario de seguridad, es prófugo de la justicia por 2.500 millones de pesos de lavado de dinero y no ha aparecido desde el 2019. De Hernán Bermúdez, con toda la ficha roja, no se sabe nada de él. Entonces, es muy claro. Si se detiene a Hernán Bermúdez, si Claudia Sheinbaum no es cómplice y sí van por Hernán Bermúdez, cuando caiga Hernán Bermúdez va a caer Adán irremediablemente por la trazabilidad del dinero. Y porque ahora, como los cárteles son organizaciones terroristas, se va a poder investigar todo en lo que están ocultando. Si no encuentran a Hernán Bermúdez, si hace Claudia Sheinbaum de Hernán Bermúdez otro Jesús Horta y pues sí, pues ahí está la ficha roja y han pasado 5, 6, 7 años y nomás no aparece, o si tuviera un infarto fortuito como los que suceden a veces en Veracruz, nunca vamos a llegar a la verdad y esto va a ser de total impunidad. Pero si Claudia Sheinbaum le queda un ápice de dignidad para combatir este tema y no ser cómplice, tiene que poner a Hernán Bermúdez tras las rejas, y en cuanto esté tras las rejas, pues se vuelve extraditable, y con el riesgo de extraditable, Dios mío, a ver si no les da un cateterismo por ahí en la chingada. Oye, Federico, estas detenciones que se han dado en las últimas semanas de miembros de la barredora, ¿sirven de algo realmente? Vamos, son importantes porque son criminales, pero para revelar, para esclarecer este escándalo político, ¿sirven de algo? No, son como boletines de prensa propagandísticos de estamos haciendo algo, pero estamos siendo tarugos con el capo de capos, ¿no? Y sí van a desmantelar la barredora, sí, para con eso lavarse la cara en la opinión pública y sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, pero no van a tocar a ningún capo. Y es mi crítica de toda la vida a Harfuch, que me la conoces, sí. Ahora más con la UIF, ¿no? ¿Y en qué momento? Aquí, fíjate, el único al que le han asegurado dinero mal habido es Hernán Bermúdez por el tamaño del escándalo. Ni siquiera un solo guachicolero, ni siquiera los guachicoleros. No ha habido un solo detenido por los megadecomisos de Huachicol, ¿eh? Nada, eso es muy todo importante. funciona con inteligencia artificial. La verdad es que los operativos de Harfuch ni en Hollywood los tienen. Es el único que decomisa barcos y 129 carrotancos sin que se dispare una bala. Cuando llegan las fuerzas federales no lo recibe nadie con plomo, y cuando exitosamente decomisan todo, no había nadie custodiando la mercancía. Eso ni en Hollywood, Primitivo. Muy bien, pues ahí está la situación y bueno, pues vamos a seguir el tema, vamos a ver cómo deriva en consecuencias políticas que parecerían inevitables, pero pues no se dan. Pero exijámosle todos como mexicanos sobre a la todo, presidenta claro, que aparezca Hernán Bermúdez. Es lo único que hay que pedirle. Ella no debe de opinar sobre la justicia, pero ella sí debe de garantizar que ese bribón va a ser aprendido y traído a México. Si no lo trae a México, ella va a ser cómplice de esto toda la vida.
Gracias, Federico. A ti, Primitivo, saludos. Gracias. Saludos, Federico Doring, diputado federal del Partido Acción Nacional.